Hola a todos los que me están escuchando en este momento. Espero que se encuentren con bien. El día de hoy traigo una recopilación de historias que me hizo llegar un suscriptor. No es la primera vez que me comparte una experiencia, de hecho no sé si recuerdan aquel relato que se titula Tocado por la Santa Muerte que subí hace unos meses junto a otros dos. Bueno, en dicho relato el protagonista hace mención de un personaje llamado la tía Berta, personaje el cual él asegura es una bruja, una persona malvada que le ha hecho la vida imposible a su familia. Y bueno, en este video en especial conoceremos un poco más a fondo la historia de Carlos y lo sucedido con la tía Berta, desde su primera experiencia paranormal a un evento que le causó bastante tristeza. Así que me tomé la libertad de organizar y adaptar estas historias en un orden específico para que sea más fácil entenderlas. Sin embargo, no he alterado ninguno de los eventos descritos. Obviamente también incluiré la experiencia que tuvo con la Santa Muerte, la cual ya relaté con anterioridad, como les dije. Está de más decir que se presume que los eventos aquí descritos son reales, pero yo no tengo ningún poder para juzgar si es así o no, así que ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Les pido encarecidamente que traten este relato con el debido respeto, ya que para la persona que lo vivió es algo tan real como saber que estoy aquí contándoles esto. Sin más que añadir, los dejo para que disfruten en compañía de sus seres queridos, o de lo que sea, que se oculta en sus casas. Hola, Victoria. Quiero contarte mi primera anécdota paranormal. Pero antes quiero hacer una aclaración, pues es una historia real. Quiero pedirte que la manejes con cuidado, debido a que cuando he contado esta historia, suelen pasar cosas paranormales y algo tenebrosas. Pero antes creo que es importante hablar sobre la tía Berta. Así entenderán por qué es tan recurrente en estas experiencias, por qué todo lo malo que ha pasado está ligado a ella. Comenzaré esta redacción contándote algunos aspectos sobre Berta. Lo primero que quiero resaltar es que es una maestra del engaño. ¿A qué me refiero con esto? Es simple. Toda persona que la llega a conocer piensa que es un ángel, que es una buena persona al principio, hasta que descubren que es exactamente todo lo contrario. Berta llegó a mi familia siendo joven, y con engaños enamoró a mi tío Jesús a una corta edad. Y como era muy común con las personas de antes, después de cierto tiempo te casabas, y así comenzó todo este calvario. Después de su boda comenzaron a tener muchos problemas, llegando al punto en el que mi tío se volvió un adicto y alcohólico. Menciono esto porque es importante. Todos sabíamos que era Berta la causante de aquellas desgracias. El odio hacia mi familia comenzó porque mi tía no toleraba a mi abuelita, mi mamá Lupe, como le decía yo, la cual, por cierto, murió de forma muy extraña. Pero eso es algo que ya les contaré más adelante. Mi tía siempre tuvo ese rencor hacia mi abuelita porque ella era una persona que siempre irradiaba luz. Siempre traía alegría a los demás y nunca estuvo de acuerdo con las cosas que hacía mi tía. Y aquella maldición, la maldición que nos acecha hasta el día de hoy, comenzó desde una confrontación entre mi abuelita y mi tía. Nosotros tuvimos que vivir en la casa de Berta por un tiempo debido a una remodelación que se estaba haciendo en nuestra casa. Remodelación que duró aproximadamente año y medio. Y durante el tiempo que duramos en esa casa le descubrimos a Berta un frasco con una foto de mi tío de cabeza llena de líquidos negros, hediondos, con un olor a alcohol y amoníaco. Al momento de confrontarla, se desató una gran pelea entre mi abuelita, mi abuelo, mi mamá, mi tío y mi tía, quien negaba todo aún con las pruebas en su cara. Y mi tío, cegado por la brujería o por las sustancias, comenzó una gran pelea que terminó por afectar el corazón de mi abuelito e hizo que a mi abuelita se le subiera el azúcar. Aquella noche fue muy dura. Tuvimos que dormir en el carro del abuelo puesto que él no quería tener nada que ver con aquellas cosas de brujerías. Quería estar lo más lejos de Berta posible. Ahí empezó todo.
Ese fue el conflicto que dio inicio a todo este martirio. Fue también durante mi estadía en esta casa que tuve mi primer encuentro con lo paranormal, que desperté esos dones para ver lo que otros no pueden ver. Retomando la parte de mi primera experiencia, yo tenía aproximadamente 8 años. En aquella ocasión acababa de salir de la escuela y llegué a la casa de mi tía con un dolor de cabeza muy fuerte, náuseas y fatiga también. Mi madre, como es costumbre, me dijo que me metiera a bañar para disminuir el dolor de cabeza, y aquel fue un momento muy extraño. De la nada empecé a sentir una vibra que nunca había sentido. Era como si la casa donde estábamos estuviera repleta de penumbra. En fin, me fui a bañar y para llegar al baño de esa casa se tiene que pasar por un pequeño patio, lugar donde después de muchos años nos enteraríamos que era ahí donde mi tía realizaba la mayor parte de sus, entre comillas, trabajos. El baño de la casa tenía una puerta pesada y muy vieja, y al pasarla, se encuentra el espacio de la regadera y posteriormente el excusado, y al fondo de la habitación se encontraba el apagador, a fin de que no nos fuéramos a electrocutar. Mientras me estaba bañando empecé a notar que el foco tenía variaciones en la intensidad de la luz de manera habitual, cosa que al principio no me asustó, pues lo consideré normal. Sin embargo, el foco estalló repentinamente y luego me cerraron de golpe la puerta y por fuera colocaron un pasador de metal. No había posibilidad de que fuera una broma de mal gusto, ya que mis primas no estaban en la casa y tampoco habían adultos cerca en ese momento. Empecé a sentir mucho miedo, pues sentía una presencia en el baño, ahí conmigo, y todo el ambiente se tornó helado. Sentí ese terror que solo puedo comparar con la sensación de ver a un perro enorme y feroz que está por atacarte. Y empecé a gritar. Grité, pero nadie me escuchó. De repente, la puerta se destrabó y al momento de abrirla para salir, vi flotando el rostro de un hombre podrido y sin cuerpo, justo ahí frente a mí, incendiándose. Tenía una expresión de rabia y dolor profundo. Aquellas llamas que lo quemaban eran rojas, como anaranjadas. Tenían la forma de un aro grande como de 1 metro de diámetro. Podría jurar que en ese momento escuché los gritos de dolor de aquel hombre. Aquel hombre que desapareció una vez que las llamas lo consumieron. Yo solo grité tan fuerte que mi madre me escuchó y fue por mí, porque no podía ni moverme. Estaba paralizado. Mi mamá me llevó a la habitación donde está toda nuestra ropa para que me cambiara, y me hizo el favor de encender la luz y cerrar la puerta que conectaba con el patio. Al momento de estarme vistiendo, mamá tuvo que ir a la sala porque tocaron la puerta, y juraría que después de que ella pasó por la cortina que dividía el cuarto de la sala, vi claramente como un hombre sombra caminó pasando a mi lado, y simplemente abrió la puerta del patio. Aquello causó que yo volviera a gritar de terror y que mi madre fuera a verme. Sé que esto tal vez no podrá parecer muy fuerte, pero cada vez que lo cuento suceden cosas que no tienen explicación. Incluso a varios años de haber sucedido. Se lo conté a mi esposa en una ocasión hace unos meses, y después de terminar de contárselo alcanzamos a ver a un ente pasar por la habitación contigua. Era un personaje gris, de aproximadamente 1,60 m de altura, delgado, de rasgos muy alargados, cabello negro azabache largo hasta el hombro. Tenía una vibra espeluznante y una aura oscura que nos erizó la piel. Y justo ahora que estoy escribiendo esta historia, estoy en la sala que queda frente a la escalera que da al primer piso. Podría jurar que veo la cabeza de esa cosa asomarse desde el primer piso, con los ojos en blanco y el cabello colgando. Es por esta última parte que te pedí al inicio que manejaras la historia con cuidado. Puede que al leerla pasen cosas que no puedas explicar, o que de repente sientas que tu piel se eriza sin razón.
Esa es la oscuridad que atrae y por la que casi siempre, cuando platicamos de relatos de terror, procuro evitar esta experiencia en específico. Luego de aquel año y medio que pasamos viviendo con Berta, cuando nuestro hogar por fin estaba listo, la primera en ir fue ella. Y después de su aparición, comenzó toda una plaga en mi hogar, cosa que hasta este día no termina. Pero eso ya lo explicaré un poco más adelante. Mis primas se descontrolaron al pasar de los años, pues sus vidas se volvieron distópicas, por el tiempo y por cosas que vivieron. Ahora cada uno está en su propio asunto en la vida actual. Incluso hay una historia que involucra a mis primas. Es una historia que viví en mi adolescencia y que, al igual que las que te he contado hasta ahora, está ligada a esa maldita casa, a esa mujer. En esta ocasión fuimos varios los protagonistas, entre ellos mis dos primas, como ya te mencioné, el exmarido de mi prima Guadalupe, mi mejor amigo de la infancia, mi primera novia y yo. Todos éramos niños prácticamente, teníamos entre los 11 y los 17 años. Todos fuimos a pasar el rato a la casa de mi tía. Mi novia vivía con mis primas ya que, al ser amiga de las dos, éstas le daban hospedaje. Quedamos los tres varones de ir a echar novia. Planeábamos ver películas y pasar una tarde agradable, pero de la nada empezó a llover. Y entonces mi prima Lupe comenzó a bromear con que deberíamos contar historias de terror, pues el ambiente se prestaba para esas cosas. Y créeme cuando te digo que es un gran error hacer eso en un lugar maldito como esa casa. Pero nosotros empezamos a divertirnos contando estas historias, solamente para pasar el rato. Y de repente pasó algo que nadie esperaba. La puerta que conecta al patio de mi tía se abrió de un violento golpe, botando el seguro que tenía, y la luz de la sala comenzó a parpadear como loca. Y en este punto todos quedamos paralizados, pues la luz se fue de repente y comenzamos a sentir esta vibra pesada y agresiva. Luego, empezamos a escuchar fuertes pisadas de pezuñas, como si de un toro se tratase o algún animal de pezuña hendida, pero de un tamaño grande, colosal. Y en eso empezamos a escuchar el arrastre de unas cadenas, como si fueran muy pesadas. Y luego lo escuchamos. Pudimos escuchar a esa bestia pasar por la puerta del patio. Pudimos ver su silueta a través de la cortina. Era un ser enorme, de enormes pezuñas negras y grandes cadenas en el piso. En su cabeza, una cornamenta que estoy seguro ningún otro animal en la tierra puede tener. La bestia entonces soltó un bufido sobre la cortina, dejando que toda la sala se inundara con un olor a azufre demasiado pesado. Todos al ver esto gritamos llenos de pánico, a tal punto que mi prima Lupe se desmayó. Después regresó la luz y aquella aparición simplemente se desvaneció. Pero la cortina sobre la que esa cosa exhaló su aliento quedó quemada, como si alguien hubiese apagado cerillos en ella. Y esa fue otra de las experiencias amargas que tuve que vivir en aquel lugar. Ahora voy a referirme a la muerte de mi amada abuelita, Mamá Lupe, como le decía yo. Y dejo a criterio de cada quien si lo que sucedió fue simplemente un evento desafortunado donde sucumbió ante alguna enfermedad, o si esto fue producto de la brujería. Ella enfermó la noche del día 8 de diciembre del año 2016, a las 3 de la mañana. Se despertó con un dolor de estómago muy fuerte y una temperatura de más de 40 grados. Quiso correr al sanitario, pero no alcanzó a llegar, por lo que tuvo un accidente en el pasillo. Y también terminó golpeando fuertemente su frente, abriéndose una herida por aquel golpe.
Mi abuelito y yo la asistimos, la curamos y limpiamos todo. Ella solo quería recostarse y rezar, pero yo presioné a mi abuelito para que la lleváramos al hospital y me hizo caso. Nos llevamos a mi abuelita a una clínica del seguro que se llama Ayala, y en el camino mi abuela comenzó a tener alucinaciones y cambios de temperatura muy bruscos. Cuando llegamos al hospital, al sentarse en la silla comenzó a tener una convulsión demasiado agresiva, tal vez producto de la fiebre, pero esto era algo que nunca antes había pasado. Así que le remitieron para dejarla internada, y eso fue todo un calvario. No quisieron brindarle la atención con el pretexto de que no tenían materiales ni el equipo necesario, así que terminamos moviendo a mi abuelita al Hospital Civil Viejo en Guadalajara. Lo primero al llegar fue horrible. La amarraron, perdió el conocimiento y se descanalizaba haciéndose mucho daño, y cada vez tenía más y más de estas alucinaciones. En este punto, para poder amarrarla, nos pidieron que ayudáramos a los enfermeros, y entre 3 personas, mi madre, mi tío y yo, no podíamos con ella. Su fuerza era sobrenatural, inhumana, pues éramos los 3 juntos, más un camillero y una enfermera, y no podíamos contra ella. Nos movía de un lado a otro como si nada, hasta que después de mucho esfuerzo pudimos controlarla y someterla prácticamente. Tuvimos que incluso rezar y pedirle fuerza a Dios. Una vez la tenían amarradas, las enfermeras comenzaron a suministrarle los medicamentos para tratar de controlar la fiebre. Y le aplicaban también hielo, pero la temperatura seguía igual. Hasta 2 días después comenzaron a hacerle muchos estudios diarios, de 4 a 5 punciones al día, pues los doctores no lograban encontrar nada que fuera la causa de alguna enfermedad o cualquier problema. Desesperados, decidieron con miedo mandarla al área de infectología, porque como no encontraban alguna causa aparente, temían que aquello fuese una enfermedad extraña. Pero lo que más nos asustaba era que hacían un estudio que se llamaba punción lumbar, que consiste en sacar líquido de la columna, pues ahí se muestran indicios de algunas enfermedades que se puedan tener en el sistema nervioso central. Quiero enfatizar que este estudio se lo hicieron más de 5 veces porque nunca encontraron nada. Así que para taparle el ojo al macho, como decimos, un día dijeron que era meningitis. Pero como repito, nunca se pudo comprobar nada. Incluso cuando llevamos a un infectólogo, porque el hospital había prácticamente empezado a experimentar con mi abuela, el doctor que llevamos pidió estudios y se los negaron, pues alegaban que eran expedientes que solo el hospital podía ver, hasta que fuimos con el propio director del hospital y le exigimos que le diera aquellos estudios. De mala gana accedió, y al revisarlos el doctor llegó a la conclusión de que no existía ninguna meningitis, pero pidió realizar un nuevo estudio junto a otros 3 para ver si podían encontrar algo por fin, pero aún así no había nada. Lo único que se encontró fue un daño renal que el hospital causó por los medicamentos que le suministraron a mi abuela. En esa misma semana nos dieron a mi abuelita para llevarla a la casa a descansar por 3 días. Aquellos días fueron sus últimos días con los IDES. Al 4.º día y fecha de su fallecimiento, la teníamos que llevar de regreso al hospital para una consulta con el especialista que previamente les comentaba. Y mi abuelo y mi mamá subieron con ella a infectología para la consulta, mientras que yo tenía que ir a la farmacia por los medicamentos que el doctor pidió. Y me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de haberme ido, pues al llegar con los medicamentos, mamá Lupe falleció de un paro cardíaco. Solo pude ver su cuerpo sin vida y con una expresión de miedo, cosa que hasta el día de hoy me duele por no haber podido verla por última vez. Es por esto que les digo que queda a criterio de ustedes si creen que es brujería o no. Que una persona enferme así tan de repente y que no se muestre nada en los estudios, definitivamente deja mucho en qué pensar. Lo que pasó después de aquellos sucesos fue mi encuentro con la Santa Muerte.
quiero platicarles de mi encuentro con la muerte de forma literal. Hace 3 años, en 2019, intentamos fumigar la casa donde vivo, ya que teníamos una plaga de insectos, la misma que les mencioné anteriormente debido a esta maldición causada por Berta. Hemos intentado infinidad de veces acabar con esta plaga, pero nada funciona. Incluso hemos traído sacerdotes a bendecir la casa, pero ellos tampoco hacen el trabajo. Continuando con mi relato, en esa ocasión decidimos ir a pasar la noche a diferentes casas. Mi abuelo y padre, pues fue él quien me crió, fue a la casa de Berta. Mi madre, por otro lado, fue a la casa de su pareja y yo me quedé en casa de mi prima Guadalupe, quien en ese entonces vivía con su marido y con su hermana menor, Diana. Los tres desde pequeños hemos tenido diferentes dones para lo paranormal. Yo me llevé a mi perrita Pai a casa de mi prima, y esa noche dormí en el cuarto de Diana. Debo decir que ellos vivían muy cerca de mi casa, a unas escasas 4 cuadras. Pero yo no contaba con que mis primas eran adoradoras de la muerte, y mucho menos que mi prima menor, que Diana había hecho una clase de promesa o pacto, del que después me enteraría. Todo transcurrió con calma hasta llegar la noche, la hora en la que cada quien iría al lugar asignado. Yo llegué a casa de mis primas con mi perrita. Cenamos y no tardaron en comenzar a suceder cosas extrañas. Empecé a ver sombras pasar hacia el cuarto de mi prima menor, cosa que no me sorprendió, pues pensé que tal vez era sugestión mía. Ya entrada la noche, Diana me comentó que podía dormir en su cuarto, pues ella iría a trabajar. Entonces metí a mi perrita a la habitación conmigo y nos dispusimos a dormir. Pero a eso de la 1 de la mañana me desperté de golpe, sobresaltado, pues había soñado con una figura de una muerte vestida de negro que me hablaba y me decía claramente: lo que pidas será concedido. Al despertar, vi que mi perrita estaba viendo fijamente hacia un closet muy viejo que había en la habitación, y empezó a ladrar, como si algo estuviera acechando ahí en la oscuridad del cuarto. Decidí bajarla de la cama, pues pensé que tal vez quería orinar, y yo me quedé dormido nuevamente. Cuando de repente me desperté porque mi perra empezó a ladrar otra vez muy fuerte bajo la cama, y empecé a sentir mucho frío en la habitación. Adormilado, bajé la mano para subir a mi perrita a la cama, y en el momento en que bajé la mano, otra mano helada, hecha de huesos, me jaló del brazo haciendo que casi me cayera de la cama, dejándome una marca de unos dedos huesudos en mi antebrazo. Esto hizo que me levantara con el corazón muy agitado, y en ese momento volteé por reflejo a donde mi perrita ladraba, a la parte del closet, y vi a la figura de la muerte negra señalándome. Eso hizo que saliera de la habitación tomando a mi perrita, y en ese momento mi prima y su marido se despertaron reclamándome que qué estaba pasando. Les platiqué de la situación, pero solo se burlaron. Así que tomé a mi animalito. Vi que eran las 3:40 de la mañana y decidí irme a mi casa sin importarme el veneno de la fumigación, pero bajo ninguna circunstancia me quería quedar ahí. Al día siguiente, Diana me preguntó que si no había visto nada raro en su cuarto, y le platiqué la situación vivida. Me contó que la muerte había ido a reclamar un pago por el pacto que ella había hecho, y me mostró lo que había en su closet. Había una figura de la muerte vestida de negro, con un altar lleno de cigarros, una botella de tequila y más cosas. Ella se trató de disculpar por lo que pasó, pero me dijo que no entendía por qué en mi sueño la muerte me había hecho un ofrecimiento a mí, si yo ni siquiera creía en ella. Hasta aquí las experiencias de Carlos Cáceres. Si han llegado hasta aquí, no se vayan todavía. Quiero que dirijan su vista a la pantalla en este momento, pues antes de irme, tengo algo que les quiero compartir. Algo que Carlos compartió conmigo.
así que les voy a leer lo que me dijo. Nick, te quiero compartir una foto donde aparece un demonio atrás de mi abuelita. Esto no lo hago con nadie, pero es importante para probar que lo que digo es verdad. En la parte superior izquierda se puede ver ese rostro de arlequín. Eso que aparece en la foto demuestra el peso de mis palabras. Ella era mi amada mamá Lupe. Carlos me autorizó para mostrar esta fotografía, obviamente, pues censurando la imagen de su querida abuelita. La verdad es algo impactante a la vista, pero sé que algunas personas tal vez no vayan a creer en esto, y si es el caso, les pido por favor, como lo dije al principio, que tengan mucho respeto al dirigirse a este tema en los comentarios. Puede que para ustedes no sea real, pero para los involucrados es otra historia. Sin duda son experiencias que lo marcaron mucho y que en lo personal disfruté mucho el leerlas. Sé que ustedes también van a tener las mismas preguntas que yo, siendo una de ellas, ¿qué pasó con la tía Berta? ¿Qué otras cosas han sucedido? ¿Cómo está la situación actual? Pero eso es algo que espero que tal vez en alguna ocasión Carlos me pueda comentar un poco más a fondo, y si es así, pues obviamente estaré actualizándolos a ustedes. Antes de irme quisiera agradecerles mucho por los 20,000 suscriptores y espero poder hacer un especial pronto. No he podido, a veces por problemas de salud, a veces por lo que he estado de viaje, pero cuando me pueda organizar seguro tendrán su especial. Espero que hayan disfrutado de esta sección. Hasta aquí me despido y nos veremos pronto con la tercera parte de La noche que lloraron las brujas. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por acompañarme. Sin más que añadir, los dejo en compañía de la noche y de todo lo que en ella se oculta. Mi nombre es Nictoria, y que la noche los bendiga.